sencillo, hacer la evaluación, verificar, encargarse del agente causal. Parece ser sencillo porque son cosas que hacemos todos los días. Y muchos de los pacientes que vienen a la consulta de una o de otra manera, siempre vienen por dolor. Y a la hora de empezar a atender a un paciente que se corre un poquito del eje de lo habitual, uno se empieza a hacer muchas preguntas, se encuentra un poco perdido, piensa en cómo evaluar ese dolor, qué tipo de dolor o qué tipo de preguntas tiene que hacer, qué le está pasando a este paciente. Entonces, analizar toda esa fisiopatología para ver cómo interactúa ese dolor con el resto de las enfermedades que pueda tener un paciente, uno empieza a darse cuenta de que puede no ser tan sencillo como esperar. Hoy en día, después de varios años de estudiar, de tratar pacientes, ver diferentes situaciones, uno uno empieza a tener las cosas más claras y después de recorrer un largo camino puede tener un mejor panorama de las situaciones, que seguramente con seguridad es lo que le va a pasar a ustedes después de transitar todo el cursado de la asignatura, todos los pacientes que van en la clínica y también después en su desempeño profesional. No se vayan a asustar, hay que pensar, hay que tranquilizarse y resolver los problemas de los pacientes de manera más efectiva y segura posible. Ahora, con esta imagen yo quiero representar a grandes rasgos lo que abarca la definición del dolor. Vamos a mencionar las características más importantes que tenemos que tener en cuenta. Porque lo único que nosotros vemos cuando el paciente llega a la consulta es esa experiencia sensorial, es esa sensación dolorosa. Entonces, nosotros tenemos que pensar en un concepto. Lo primero que relacionamos al dolor es esa experiencia sensorial, que es algo que siente el paciente, no la sentimos nosotros. El único reporte que tenemos es el reporte que nos hace el paciente. Y esto es muy importante porque dos experiencias iguales pueden vivirse de manera diferente. Alguien puede tener un dolor moderado y otro, para la misma lesión, puede tener un dolor severo. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes que se quejan de dolor, esa queja de dolor es como si fuera la punta del iceberg. Es lo único que nosotros vemos. Pero yo tengo que ver todo lo que viene por debajo para poder entender lo que está pasando, para poder entender cuál es la queja del paciente, esta punta del iceberg que es lo que viene el paciente y me dice me duele la muela, doctora, cuando tomo helado, o la queja del anoche no puede dormir por dolor, incluso puede ser hasta una prótesis. Doctor, vengo a la consulta porque esta prótesis me lastima. Yo tengo que ver qué es lo que tengo debajo para poder terminar de analizar esta queja del paciente. Todo este resto del paciente, todo eso que hay por debajo de la punta del iceberg, es lo que yo tengo que explorar. Y ahí entran a jugar todas las habilidades que tenemos que formar cada uno de nosotros. Va a ser nuestra experiencia,
nuestra formación, nuestra capacidad de relacionar, de integrar. Entonces, todos estos análisis van a llevarnos a entender que el dolor en líneas generales parte de un estímulo nociceptivo. Este estímulo es el estímulo, ¿sí? No me quiero ver así. Este estímulo nociceptivo va a ser el que activa todas las vías del dolor. Vamos a también tenemos que tener en cuenta también que se pueden activar estas vías, se pueden activar espontáneamente, como por ejemplo pasa en el dolor neuropático, y cuando se activa esta vía genera sufrimiento. Ese sufrimiento puede estar generado por un montón de otras cosas. Por ejemplo, el paciente puede estar atravesando el duelo por la pérdida de un ser querido. No es casualidad que se llame duelo, esto porque el duelo viene de dolor. Y todo esto se manifiesta como conductas de dolor. Las conductas de dolor pueden también ser provocadas por otras causas. Por ejemplo, un paciente psiquiátrico o con una enfermedad psiquiátrica puede tener conductas de dolor que en definitiva terminan siendo manifestaciones de su patología psiquiátrica, más allá de que los pacientes puedan tener una estimulación de un nociceptor que activa las vías del dolor, que genera sufrimiento, que genera las conductas del dolor, que es lo que nosotros podemos visibilizar. En definitiva, la conducta de dolor es el motivo de la consulta por lo que vienen los pacientes. Muchas veces vemos pacientes que tienen, por ejemplo, artrosis de la ATM desde hace muchísimo tiempo y nos vienen a consultar por dolor. Y uno no termina de entender qué es lo que pasó, que ese mismo paciente lo vimos la semana pasada y no le dolía, pero lo vemos esta semana y sí tiene dolor. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que cambió? Y ahí empezamos a interrogar y el paciente no tiene ninguna restauración nueva, no se puso una prótesis, no cambió una prótesis si la tenía, no hubo ningún cambio. Y muchas veces lo que aparece en estos pacientes es que hubo algún cambio dentro del resto del paciente. Entonces, esta estructura, este cambio en esta estructura hizo que cambie la conducta del dolor. Y esto es muy importante para identificarlo y vamos a ver algunas estrategias de cómo hacerlo. Algunas diferencias del dolor agudo y el dolor crónico, rápidamente para recapitular. Vamos a tener que, en general, los pacientes con dolor agudo tienen una alta carga patológica y una corta duración en el tiempo. Y los pacientes con un dolor crónico tienen menos carga patológica, pero una duración en el tiempo mayor. Lo cierto es que muchas veces los pacientes tienen o no son tan puros, tienen como una combinación, no son tan definidos. Y lo que tiene son presentaciones de dolor mixto en cuanto al tiempo. Estos pacientes que pueden tener dolor crónico y sobre esto hacen una reagudización o mezclan otro tipo de dolor que tiene que ver más con un dolor crónico. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto el dolor agudo como el dolor crónico están modificados o están interferidos. ¿Por qué? Bueno, por la afectividad, por el comportamiento, la cognición, por la espiritualidad, la familia y la cultura, por el significado que le dan, por el contexto social, la ansiedad, la depresión, múltiples factores. Y esto modifica la percepción del dolor, modifica la queja del dolor. Sin batería, un segundito.
Cuando veamos el taller, seminario taller de estos temas, vamos a trabajar con diferentes artículos donde van a apoyar a la teoría para que ustedes vuelvan a rever todo, porque todo lo que nosotros estamos viendo en la clase teórica está sustentado en bibliografía. Esta bibliografía la van a trabajar también en los seminarios. Vuelvo a recalcar, creo que no lo dije al comienzo, me olvidé, pero es importante los saberes previos, chicos. Si ustedes ven que están flojitos en fisiopatología, vayan a leer. Les mandé en el grupo el libro de fisiopatología que les puede ser útil. También es importante recapitular todos los conceptos básicos que vieron en tercer año con respecto a los fármacos, a las estrategias terapéuticas, porque cuando nosotros retomemos ahora estrategias terapéuticas no vamos a hacer hincapié de manera fina de nuevo el mecanismo de acción y esas cosas, porque ya fueron dadas. Vamos a hacer más hincapié en cómo seleccionar, en cómo utilizar esos fármacos. Retomando este trabajo, hasta el autor acá abajo, McQuay, este trabajo de McQuay es muy interesante. Grafica un poco lo que estamos hablando hasta ahora y tiene que ver particularmente con el dolor agudo. Es un trabajo que se realizó en la guardia de un hospital, que evalúa el dolor agudo, y lo que plantea es que frente a una injuria, un daño, hay que evaluar cuál es el contexto, dónde está el paciente, si el paciente está solo, sentado en una cama de un hospital, o si está en un campo de batalla, o si está en la calle. El contexto, hay que ver las variaciones individuales en la respuesta a ese daño, o al daño de la injuria, la parte fisiológica, la parte conductual, la parte cultural. También hay que tener en cuenta que cada paciente tiene variaciones en la respuesta al tratamiento. En general, dentro de todo este combo, los pacientes suelen mejorar con el tiempo, suelen mejorar el dolor con el tiempo, y esto en definitiva es la queja del dolor o la conducta del dolor. Es muy importante porque nos permite ver que la conducta de dolor, la queja, siempre depende de muchas cosas, no solamente de la injuria, no solamente de la agresión. Si lo llevamos a un ejemplo, no va a depender solamente de la fractura mandibular que tenga el paciente, o de la pulpitis, o del tipo de cirugía que le hicieron, no solamente del daño, sino que también hay factores individuales, factores fisiológicos, conductuales y culturales del paciente, que eso, en cuanto a la respuesta del tratamiento, va a variar. También ese contexto social del paciente, y en función también relacionado a su función, a todo esto vamos a tener cuál es el grado de queja del dolor del paciente, y vamos a armar esquemas de tratamiento que tengan que ver con todo esto. Entonces, hay que tener en cuenta que dos pacientes con la misma condición pueden sentir el dolor de manera diferente. Personas con diferencias culturales, raciales, etcétera, pueden mostrarse distintas frente a la queja del dolor. No hay dos pacientes iguales, por lo tanto, utilizar de manera estandarizada protocolos no tiene mucho sentido. Esos prequirúrgicos que a todos los pacientes le dan los mismos fármacos con las mismas dosis, eso podría ser totalmente inadecuado, porque no hay pacientes iguales. Esto para hacer una organización de todo lo que estuvimos hablando, tenemos que el modelo multidimensional del dolor agudo, es decir, varias piezas de un rompecabezas que se ensamblan desde varias dimensiones de análisis diferentes. Entonces, frente a un estímulo nociceptivo, vamos a suponer una nox, una bacteria
inflama la pulpa, nos lleva a desarrollar una pulpitis, el paciente va a tener ese estímulo nociceptivo que va a activar las vías del dolor. Esto termina generando un impacto funcional en el paciente y un impacto afectivo. Dentro de este rompecabezas es importante empezar a poner la mayor cantidad de piezas que podamos, porque en función de la mayor cantidad de piezas vamos a poder armar la figura que hace que el impacto funcional y el impacto afectivo sea uno o sea otro. Porque un paciente con esta pulpitis va a estar a los gritos en la sala de espera de mi consultorio o en la sala de la guardia, y otro paciente con una pulpitis similar va a estar tranquilo sentado esperando que yo lo atienda. Porque un paciente con una neuralgia posherpética puede estar sufriendo más que otro que tiene la misma neuralgia posherpética. Quiero que ustedes empiecen a ver cómo influyen estos factores, son diferentes. Entonces entran a jugar un montón de fichas en esto y no nos podemos olvidar de quién es el paciente y qué chance de tratamiento tengo. Cuando yo digo qué chance de tratamiento tengo, es decir, qué estrategias puedo utilizar sin ocasionarle un daño al paciente. Y acá entra lo que conocemos como ventana terapéutica, que es ese terreno, esa ventana terapéutica no va a ser lo mismo en un paciente adulto, joven, que en un geronte, porque ahí las dosis tienen que ser diferentes, porque la fisiología de un geronte es totalmente diferente, disminuyen muchas funciones en relación con un adulto joven. Las comorbilidades que tiene cada paciente también es importante. ¿Quién es el paciente? Tenemos que conocer al ser humano que está detrás de ese paciente. Tenemos que ver qué grado de ansiedad tiene en medio de toda esta situación que está pasando. Tenemos que empezar a ver qué patología aguda dolorosa de base tiene, es decir, saberes previos de la pulpitis, de la fisiopatología de la pulpitis. Esa sería la patología aguda dolorosa de base en el ejemplo que estamos hablando. Tenemos que empezar a ver también el tema del imprevisto. ¿En qué contexto le sucedió lo que le sucedió? No es lo mismo una abulsión, la extrusión, la pérdida de una pieza dentaria o una fractura de tabla vestibular después de una pelea, estando borracho, por ejemplo, que una abulsión de un codazo jugando al básquet. Es totalmente diferente la conducta de dolor que va a tener el paciente. Entonces, todas estas cosas hacen que los pacientes terminen teniendo impactos funcionales e impactos afectivos totalmente diferentes, y en definitiva esto es lo que nosotros vemos como la conducta del dolor, y es lo que nosotros vamos a ver en el consultorio, en la guardia del hospital, en la salita, en la clínica, en cualquier lugar donde veamos un paciente con dolor agudo. Lamentablemente no existe un dolorímetro, no se puede medir al dolor, no existe ningún parámetro bioquímico, estudios complementarios o un estudio dinámico que nos mida y nos diga este paciente siente tanta intensidad de dolor. No es así. Solo existe lo que manifiesta el paciente. Por eso se trata de un fenómeno comunicacional. Nosotros tenemos que creer todo lo que nos diga nuestro paciente, no tenemos que minimizar lo que está sintiendo. Bien, ahora, para hacer un repasito rápido, de unos conceptos que me parecía importante retomarlos de fisiopatología. Existen varios tipos de dolor, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el dolor nociceptivo. Ese dolor nociceptivo puede ser somático o puede ser visceral. Tenemos después el tipo de dolor neuropático,
y el tipo de dolor mixto. El prototipo de dolor mixto es el dolor oncológico. Tiene componentes nociceptivos y también en esos componentes nociceptivos viscerales y somáticos también tiene componentes neuropáticos. Esto aparece todo junto en el paciente oncológico. En general, el dolor visceral es un dolor sordo producido por una víscera hueca o no, pero en general es una víscera hueca y que en general está descrito como un dolor constante, tipo cólico, mal localizado. El paciente no lo puede localizar, si lo tiene que señalar con el dedo no lo puede localizar. El dolor somático es un dolor en general producido por una lesión en la piel, en los ligamentos, músculos, periósteo, hueso. Este es el de nuestro interés y puede ser descrito como sordo, continuo, contuso, como que le clavan algo. Muchas veces es un dolor bien localizado y puede en algunos casos tener irradiación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta y ver dentro de qué tipo de dolor estamos, dentro de un dolor somático, dentro de un dolor neuropático, pacientes con características de dolor mixto, donde se mezclan un poco todos estos factores. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que en general las fibras que transmiten el tacto son las fibras A beta, las fibras A delta transmiten el dolor agudo, el del pinchazo. El primer dolor que siento, la agresión, se transmite de forma, esa información se transmite de forma rápida, y las fibras C son fibras más lentas, que en el ganglio nexo de la raíz dorsal está la neurona alojada y después ingresa a la asa posterior de la médula y hace la sinapsis. Esto es muy importante recordar y entender del dolor agudo, porque mucha de la sopa inflamatoria sensibilizante que existe es prostaglandino dependiente, con lo cual tiene mucho lugar el uso de antiinflamatorios de tipo AINE y corticoides en algunos casos. Tiene menor lugar el uso de pregabalina, tiene menor lugar el uso de adyuvantes en general, que es para el tipo de dolor neuropático. También podemos utilizar, si el dolor es muy intenso, nosotros no lo podemos prescribir, pero si el día de mañana trabajan en un hospital con equipo interdisciplinario, posiblemente tengan que conocer que existen los opioides y opiáceos, porque también pueden ayudar a controlar el dolor cuando es muy intenso, porque actúan a un nivel central disminuyendo la sensación del dolor. Entonces hay que tener en cuenta que en general el dolor agudo parte de una sopa inflamatoria prostaglandino dependiente, acá lo usan rojo. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces hay lesiones de nervios, y las lesiones de nervios generan dolor neuropático, donde en realidad esa sopa inflamatoria que está constante en ese lugar es una sopa sustancia P dependiente, y no, en esta situación no es útil, no sirven para nada los antiinflamatorios típicos, no es para los corticoides, y tampoco se podrían utilizar opiáceos, tampoco. Aunque algunos pueden ayudar por corto tiempo, pero principalmente para uso de antiepilépticos y antidepresivos. ¿Cómo tratamos de entender todo esto? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el dolor se origina en la parte periférica donde hay una agresión. Se va a originar en la parte periférica donde hay una agresión, donde se va a formar la sopa inflamatoria. Vamos a suponer en la papila, una papila de encía, paciente LG.
se lastimó, vamos a imaginar que ahí está la agresión, se forma la sopa inflamatoria. En un primer momento dijimos que es prostaglandino dependiente. Con el correr del tiempo, si eso no se soluciona, se transforma en un dolor crónico, evoluciona, se puede hacer sustancia P dependiente, pero en esta sopa inflamatoria se genera la sensación del dolor que se transmite por los nervios. Llega hasta la asta dorsal, acá interactúa, se cruza y sube al cerebro. Aún y al nivel del cerebro va a tener múltiples estaciones donde se va a integrar el sistema activo reticular ascendente. Por eso es que los pacientes tienen problemas para dormir cuando sienten dolor, donde se integra también con el límbico, se integra se le agrega emoción a las cosas, se integra con la parte frontal donde se le va a agregar emoción, la emoción le da un significado, y con la parte de la percepción también se integra, donde en definitiva se va a sentir el dolor, y con toda esta integración tenemos lo que llamamos modulación descendiente, modulación descendente, que es lo que nos permite agarrar y poner un freno a la entrada de dolor en determinados momentos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy cocinando, me distraigo y me quemo, lo más probable es que grite, me duela, me ponga hielo, agua, pasta dental, lo que se les ocurra, que haga algo, que intervenga, pero ya no quiero cocinar. Todo eso me sirvió para dejar de cocinar. Ahora yo, si me fui de vacaciones a Indonesia, vino el tsunami, me atravesó una rama la pierna, y sí me va a doler, pero yo estoy con riesgo de vida, entonces tengo que empezar a nadar, tratar de escapar, llegar a un lugar seguro. Voy a estar con una rama atravesando mi pierna, pero no voy a dejar de buscar un lugar seguro, no voy a dejar de nadar para protestar, no, porque justo yo estaba de vacaciones, porque justo vino el tsunami. No, lo que va a suceder, de la decisión que tome, va a depender de mi vida. Entonces ahí esa modulación de esa sensación dolorosa va a ser totalmente diferente, con lo cual este sistema de modulación lo que hace es que se bloqueen o se frenen el ingreso de los impulsos dolorosos, para que yo no sienta dolor y pueda seguir nadando después del tsunami para que pueda estar a salvo. Y después, por otro lado, tenemos a la transcripción por un lado y la transmisión por el otro. Con la transcripción yo quiero bloquear toda la generación de las prostaglandinas, la generación del impulso nociceptivo, y con respecto a la transmisión es donde yo quiero frenar la transmisión del dolor. Sobre cómo se modula, tengo algunos fármacos que me pueden ayudar a modular mejor el dolor. Sobre la percepción también tengo algunos fármacos que me pueden ayudar a mejorar la percepción. Lo que estamos viendo acá son diferentes targets terapéuticos o blancos, para que según el fármaco que yo utilice pueda actuar en distintos niveles. Nosotros no podemos prescribir en corriente psicofármacos, pero hay otras provincias que sí lo pueden hacer. Y de estos psicofármacos, dentro de estos psicofármacos están los opioides, están las benzodiazepinas, que pueden ser útiles también como ayudantes para diferentes situaciones. Dentro de estos blancos terapéuticos, si nosotros tenemos que pensar en qué fármaco podemos utilizar para actuar sobre la transcripción y la transmisión, se nos viene a la mente los anestésicos locales, que siempre quedan en el olvido cuando se preguntan qué fármacos utilizamos para el tratamiento del dolor. Solamente recuerdan a los
Algunos se acuerdan de los opiáceos, pero muy pocos recuerdan a los anestésicos locales. Uh-huh. Ahora, si yo tengo que realizar una evaluación del dolor, quiero destacar algo muy importante, que es que le tenemos que creer al paciente. Vuelvo a repetir, hoy ya lo dije, pero es importante creer al paciente, que el paciente va a referir que tiene un dolor aproximadamente de 7. Esta es una escala, una lógica visual, en donde 0 equivale a no tener dolor y 10 es el peor dolor posible. Cuando usted le pregunta del 0 al 10 cuánto te duele, 0 es poco y 10 es mucho. Si el paciente te dice que le duele un 7, es, es bastante, es bastante. Ya se trata de un dolor moderado. Lo que nosotros hacemos generalmente es decirle al paciente, bueno, pero no te puede doler tanto lo que te está pasando. Y le bajamos su subjetividad a un 3 o a un 4, que en general se debe porque el peor dolor posible para nosotros siempre está más hacia la derecha, más lejos. Entonces tendemos a minimizar lo que nos dice nuestro paciente. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo acá un 7 y un 3, no voy a tratar la intensidad del tratamiento, no voy a tratar cómo voy a tratar para un dolor 3 o 4 de la misma manera que para un dolor 6, 7, ¿no? Totalmente diferente. La estrategia terapéutica en general es completamente diferente, con lo cual hay que creerlo al paciente con respecto al dolor que dice que tiene. Bien, y ahora vamos a ver estas estrategias terapéuticas para sintetizar rápidamente en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Vamos a tener que realizar una evaluación del paciente, prevención de dolor si es posible. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sabemos que vamos a realizar una terapia que al paciente le va a generar dolor posterior, a tener un postquirúrgico, por ejemplo, doloroso, nosotros podemos realizar una analgesia preventiva para poder brindarle un mejor postoperatorio. También recurrir a tratamiento no farmacológico siempre cuando sea posible. Muchas veces el frío es una buena estrategia no farmacológica, el calor en algunas otras situaciones, un vendaje neuromuscular facial con cintas de taping, eso se está usando mucho ahora, y a veces, sobre todo después de un accidente donde hay una fractura, la inmovilización. ¿Por qué? Después tengo que pensar en las estrategias farmacológicas, ya sean opiáceos, corticoides, AINES, anestésicos locales, como para poder actuar sobre la percepción, la transducción, la transmisión, la modulación, la emoción. Y después tengo que pensar en la posibilidad de tratamientos intervencionistas. La finalidad es producir el alivio del dolor durante periodos largos de tiempo, disminuyendo el consumo de fármacos, de analgésicos. Entonces, de esta manera mejoramos la calidad de vida. ¿En qué situaciones, si uno piensa dentro de la odontología, en qué situaciones yo puedo tener tratamientos intervencionistas? Esto generalmente se da con pacientes ya con trastornos de ATM. Se pueden realizar infiltraciones intraarticulares con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, por ejemplo, radiofrecuencia térmica para neuralgia del trigémino. También pensando ya en un dolor de tipo neuropático, que son los más complejos, muchas veces el paciente tiene dolores fantasmas sobre zonas edéntulas y se han realizado placas como las placas para blanqueamiento, bueno, pero estas placas para apoyarlas sobre el sitio edéntulo, y dentro de esta placa se puede colocar un anestésico local, un gel de
lidocaína, por ejemplo, y que el paciente mantiene el contacto del gel con la mucosa a través del recipiente que actúa como recipiente, lo que sería la placa termoformada. Son todos tratamientos intervencionistas. Nunca me tengo que olvidar del tratamiento de la causa de base, que es lo que está generando el dolor. Si el dolor es una fractura, tengo que tratarla. Si el dolor es una herida cortante, tendré que hacer el tratamiento de la herida. Si el dolor es pulpar, tendré que hacer la terapia conveniente. Si es un politraumatismo, tendré que hacer todas las evaluaciones y el tratamiento del paciente politraumatizado. Ya en el área de un cirujano maxilofacial que trabaja en un hospital, en el área de trauma, por ejemplo, que vienen todos los accidentados, va a venir ese paciente politraumatizado y primero hay que estabilizarlo hemodinámicamente, etcétera, etcétera. Y si no es nuestra especialidad, obviamente, derivarlo, pero siempre hay que hacer el tratamiento de la causa de base. Y después de todo esto tengo que hacer una reevaluación de las conductas que tomé. Tengo que ajustar el tratamiento en función de lo que reevalué. Cada paso de todo esto se requiere que yo registre todo lo que dice, qué decisión tomé, que sí, que no, por qué, y seguir adelante. Si yo no registro todo lo que hago, no voy a poder hacer una reevaluación, y si yo no reevalúo, no voy a poder ajustar un tratamiento. Claramente está muy mal indicar un medicamento y después no tener ni idea de cómo anduvo nuestro paciente. Vamos a ver esto que acabamos de charlar de otra manera más gráfica. Entonces todo se basa en evaluar al paciente y todo termina en reevaluar y ajustar el tratamiento. Aumentar la dosis, disminuir la dosis, cambiar los intervalos. Si aparece alguna reacción adversa, tomar otra decisión. En medio de todo esto vamos a tener que tratar de prevenir el dolor en función de prevenir las causas de dolor o de aumentar. Prevenir que no seamos nosotros lo que vamos a aumentar el dolor que tiene el paciente. Tenemos que ofrecer un tratamiento, pero este tratamiento tiene que tener algunos aspectos no farmacológicos cuando correspondan. Tengo que pensar en el tratamiento farmacológico, también cuando corresponde tengo que pensar en un tratamiento intervencionista y tengo que pensar en tratar las cosas de base. Todo esto es muy importante, básicamente es la forma de razonamiento a la hora de tener que elegir estrategias terapéuticas. El tratamiento del dolor es un traje a medida, siempre lo repito. El tratamiento analgésico debe estar basado en la evaluación multidimensional y acomodado a las necesidades de cada paciente. La combinación de tratamientos farmacológicos, no farmacológicos e invasivos, especialmente seleccionados según la evaluación que hicimos, nos permite un alivio del dolor en condiciones seguras para la mayoría de los pacientes. Es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Siempre la seguridad de nuestros tratamientos. Hasta acá. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Doctora, yo quisiera si puede volver a explicar cómo se actúa cuando se habla de transmisión y de transcripción. ¿En qué punto se actúa, digamos, en esos dos? ¿Cómo en qué punto se actúa? ¿Vos querés saber qué fármacos se utilizan para estos blancos o cómo es la fisiopatología de la transcripción y la transmisión? Eso, ¿cómo es la fisiopatología?
Bien, nosotros cuando pensamos en la transcripción es la generación de ese estímulo nociceptivo. Es cuando se desencadenan o cuando se activan las prostaglandinas y todos los mediadores químicos, todo lo que integra la sopa inflamatoria. Las interleucinas, bradicinas, factor de necrosis tumoral, no solo las prostaglandinas, todas esas sustancias proinflamatorias. Eso sería la transcripción, el inicio. Ahora, ¿cómo se transmite? Es cuando se van activando los axones, las neuronas, la transmisión del impulso. Eso se da se van despolarizando las membranas y se van contagiando las neuronas, transmitiendo el impulso doloroso. Por eso que decimos que los anestésicos locales actúan a este nivel inhibiendo la despolarización de las membranas para que ese impulso doloroso no se pueda transmitir. ¿Se entendió mejor? Sí, gracias, doctor. Ustedes no se preocupen porque de todo esto que estuvimos hablando yo les voy a dar los artículos con los cuales se generó todo este contenido para que puedan estudiar, para que puedan reforzar. Un segundito. La otra presentación. Andan al baño mientras. A la semana. Bueno, 2 veces al mes. El psicólogo se enamoró de
En mi pantalla, ¿me escuchan bien? Sí, doctora, se ve bien la pantalla. Bien. Vamos a iniciar ahora un poquito con la selección de los fármacos y el próximo miércoles continuamos con el mismo tema, ¿no? Pero a grosso modo la selección de fármacos para el tratamiento del dolor, las herramientas que nosotros tenemos, van a depender del tipo de fármaco que vamos a utilizar, los parámetros de seguridad y de eficacia que tengan esos fármacos, nuestra experiencia y nuestro conocimiento. No vamos a utilizar fármacos de los cuales desconocemos las dosis máximas diarias, las reacciones adversas. No, vamos a tratar de utilizar los fármacos que conozcamos siempre lo más completo posible. Y por otro lado, también la selección va a estar condicionada por la ventana terapéutica. Si nosotros tenemos que analizar dentro de los fármacos que podemos utilizar para el dolor agudo, tenemos al grupo de los AINES, y para un tratamiento intraoperatorio a los anestésicos locales. Opiáceos no podemos prescribir, los corticoides son coadyuvantes, y después antidepresivos, benzodiazepinas y antiepilépticos tampoco podemos prescribir, pero sepamos que existen como coadyuvantes del tratamiento del dolor. Enfocándonos en los AINES, tenemos diferentes maneras de verlos o de organizarlos o de agruparlos. Podemos agruparlos por similitud química, por la selectividad hacia la COX y por el tiempo de vida media. Lo que nos va a importar más que nada en este momento para poder seleccionar un AINE según el tipo de paciente va a ser la selectividad hacia la COX que tenga. ¿Por qué? Porque un AINE que me inhibe más, en mayor medida, a la COX-1, como ketorolac, flurbiprofeno y ácido acetilsalicílico, me van a generar más reacciones adversas relacionadas con las prostaglandinas constitutivas o con las prostaglandinas que se encargan de las funciones fisiológicas, que son las que produce la COX-1. Ahora, AINES que están más relacionados con la inhibición, con la fuerte inhibición de la ciclooxigenasa del tipo 2, que es la inducida, nos va a generar reacciones adversas más relacionadas a lo cardiovascular y a lo renal. Y acá tenemos a los inhibidores selectivos, que son los COX-SIB, y también inhibe en mayor medida la COX-2, diclofenac y meloxicam. Entonces hay que tener cuidado en pacientes con riesgo cardiovascular con este tipo de AINES. La vida media simplemente nos va a un fármaco de vida media prolongado, nos da una posología más espaciada, siendo una toma única diaria o 2 tomas al día. Tienden a ser más caros los medicamentos de vida media larga que los de vida media corta, que necesitan más intervalos de administración más cortitos. Una vez que nosotros podemos recordar cuáles son los inhibidores fuertes de COX-1 y los inhibidores fuertes de COX-2, ya tenemos la mitad de la tarea hecha para seleccionar un AINE según el tipo de paciente con el que nos encontremos. Después en el medio, es decir, los que inhiben indistintamente o de manera equilibrada COX-1 y COX-2, tenemos al naproxeno, al ibuprofeno. El paracetamol en realidad no es que inhibe una COX en específico,
tiene un mecanismo atípico, por eso es que se lo pone en el medio, pero no inhibe ni COX-1 ni COX-2. Trabaja de otra manera, más a nivel del sistema nervioso central. Se cree que puede ser a nivel de una isoforma tipo 3, una COX-3, pero sí es atípico. Por eso no tiene la característica antiinflamatoria que tienen los demás. Para recapitular, entonces, siempre que ustedes piensen en inhibidores fuertes de COX-1, recuerden de las reacciones adversas gástricas, hematológicas, renales, y la COX-2 siempre recuerden las reacciones adversas cardiovasculares. Entonces, de esta manera van a poder siempre tener un pantallazo general de los riesgos o qué mayores riesgos tienen los diferentes tipos de AINES. Vamos a tener una terapéutica, es decir, el tipo de paciente, el terreno de trabajo en el que vamos a realizar los tratamientos. Y en el caso de que tengamos un paciente con un riesgo gastrointestinal, este riesgo gastrointestinal puede ser bajo, intermedio o alto. En el caso de que sea alto, tenemos que hacernos la pregunta si es necesario utilizar AINES. En el caso de que no sea necesario, hay que tratar de evitar. En el caso de que sea necesario, podemos utilizar un AINE menos gastrolesivo asociado a un inhibidor de la bomba de protones. ¿Por qué un COX-SIB? Y bueno, quizás porque el COX-SIB, al inhibir fuertemente a la ciclooxigenasa 2, podríamos tener a la función gástrica lo menos comprometida posible, y aún así asociarlo a un inhibidor de bomba de protones. Acá tenemos al omeprazol, al lansoprazol o esomeprazol. Hay muchos tipos que nos pueden servir para controlar la producción de ácido gástrico y de esta manera disminuir la lesión en las paredes del estómago. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, podemos utilizar un COX-SIB también, o un AINE de los menos gastrolesivos asociados a un inhibidor de la bomba de protones. Acá vamos a hacer la selección también en base al costo. Los COX-SIB son 3 o 4 veces mucho más caros que un AINE típico, como un ibuprofeno, por ejemplo. Y si el riesgo es bajo, en este caso, si el riesgo es bajo, si el paciente tiene alguna dispepsia, es lo que se asocia con las ingestiones, podemos no utilizar un AINE, y si lo necesitamos, también se recomienda asociar un AINE con un inhibidor de la bomba de protones. ¿Cómo vamos a medir el riesgo del paciente? Y bueno, los factores de riesgo lo vamos a medir en base a algunos parámetros. Si el paciente tiene alguna historia de úlcera, vamos a ver qué factores de riesgo hay. Factores de riesgo tenemos antecedentes de úlcera péptica, uso de anticoagulantes, historia de úlcera péptica o gastroduodenal no complicada, si el paciente tiene cierta edad, mayor de 65 años, si ya utiliza algún otro AINE, ya sea para un tratamiento reumatológico o como terapia antiagregante, si el tratamiento que el paciente tiene con una dosis alta, con una duración prolongada, todo eso aumenta el riesgo de tener complicaciones gastrointestinales, por lo que yo tengo que evaluar si el riesgo es bajo, el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo. Si el perfil de riesgo es medio, el
el paciente puede no ser anticoagulado, no tener antecedentes de úlcera complicada, pero presenta algún factor de riesgo aislado. Puede ser que sea un paciente mayor de 65 años, con terapia antiagregante, por ejemplo. Y un perfil de riesgo alto es el paciente que tiene antecedentes de úlcera, o que está anticoagulado, o que combina dos o más factores de riesgo de los anteriores: edad avanzada, consumo crónico de AINES por alguna enfermedad diferente a la que nosotros vamos a diferente al motivo de la consulta. En el caso del riesgo cardiovascular, nosotros tenemos que pensar también en una clasificación de riesgo bajo, intermedio y alto, pero a su vez se agregan distintos cuadros o patologías que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión y los anticoagulados. En el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, siempre se recomienda tratar de evitar el consumo de AINES, o si no se puede evitar, dar la menor dosis el menor tiempo posible, o recurrir a un tratamiento no farmacológico. En el caso de la hipertensión, al paciente hipertenso siempre se le debe recomendar, se le puede advertir que la presión va a subir y se le tiene que recomendar monitoreo, que se tome la presión más veces al día de lo habitual. Por ahí va a necesitar hacer algún ajuste de su medicación antihipertensiva. Y si se puede evitar, mejor. Lo mismo con los anticoagulados. Los anticoagulados, lo que sucede con las interacciones es que tiende a aumentar el riesgo de sangrado. ¿Cómo yo voy a medir el riesgo? ¿Qué factores de riesgo cardiovascular? El factor de riesgo cardiovascular va a estar dado por historia previa de eventos cardiovasculares, un paciente diabético, un paciente tabaquista, que sea hipertenso, y a ver qué tipo de hipertensión tiene, y que también tenga problemas de colesterol. Los factores asociados o modificadores pueden ser sexo, la edad, que sea mayor de 60 años, que tenga una enfermedad autoinmune como el lupus o artritis reumatoide activa. El perfil de riesgo, el perfil bajo, es aquel paciente que no tiene factores de riesgo. El medio es el paciente con un solo factor de riesgo, sobre todo en presencia de factores asociados. Por ejemplo, puede ser un paciente fumador mayor de 60 años. Y un perfil alto ya son esos pacientes con dos o más factores de riesgo, sobre todo en presencia de factores asociados. Por otro lado, no hay que perder de vista también, relacionándolo con lo que vimos la semana pasada, esos factores patológicos que alteran la acción de los fármacos. Acá podemos tener pacientes que tengan algún riesgo renal, un riesgo hepático, que sea asmático o alérgico, o que tenga alguna alteración hemática. En todas estas situaciones nosotros tenemos que adaptar los tratamientos que vamos a realizar, tenemos que ajustar dosis en algunos casos, y en otros se ajustan los intervalos. Para el tratamiento del dolor lo que ajustamos es la dosis. Si el paciente tiene un riesgo renal o hepático, vamos a ajustar la dosis. Si la dosis máxima diaria del ibuprofeno es de 2.400 miligramos, con un paciente que tenga un riesgo renal, vamos a disminuir la dosis a 1.800 miligramos diarios. No, digamos que nuestro techo baja, disminuye un montón. En el caso de que el riesgo renal sea muy elevado, hay que tratar de evitar los AINES. Podemos recurrir a la analgesia con un paracetamol, y tratar, si tenemos mucha inflamación, controlar con una terapéutica no farmacológica, puede ser
con hielo, por ejemplo. Y con respecto al grado de riesgo hepático, hay que evaluar el grado de insuficiencia y tratar de evitar todos esos analgésicos antiinflamatorios que tengan un fuerte metabolismo hepático. De lo contrario, si el riesgo es intermedio o bajo, se puede utilizar una dosis de cualquier AINE, una dosis baja, el menor tiempo posible. Es decir, si yo sé que al paciente le va a molestar solo por hoy y mañana, se le indica la menor dosis por 2 días y nada más. Después con los pacientes asmáticos hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque recordando el mecanismo de acción de los AINES, imagínense, si todo el precursor, todo ese ácido araquidónico se divide en 2 vías, lipoxigenasa y ciclooxigenasa, y yo clausuro una vía con un AINE, clausuro la ciclooxigenasa, todo ese precursor se va a ir solamente a la vía de la lipoxigenasa. Eso va a estimular la producción de leucotrienos, y esos leucotrienos son los que están íntimamente relacionados con los cuadros de alergia y de asma. Por eso es que hay que tener precaución. Y si hay alguna alteración hemática, se recomienda pedir análisis de laboratorio y hacer un monitoreo de los valores, si está todo normal, si está dentro de los mínimos, para poder realizar tratamientos con AINES. Si yo tengo que agrupar a grosso modo los medicamentos, los AINES que vimos hoy en la tablita del inicio, podemos poner que mayor daño gastrointestinal me pueden generar estos, pero según la otra tablita que estaba mucho más completa, me gusta más, acá el podio se lo lleva el ketorolac y el flurbiprofeno. Esos están en el podio. Esto debería modificarlo para agregar a esos otros 2 AINES que son mucho más gastrolesivos. Y con respecto al daño cardiovascular, en el podio podrían estar los Coxib y después el diclofenac también, pero en este caso están los dos. Los dos tienen ampliamente documentado muchos casos de reacciones adversas cardiovasculares y renales, pero sobre todo cardiovascular. Entonces, un paciente con un riesgo cardiovascular habría que tener cuidado de usar diclofenac o algún toricoxib o un celecoxib, cualquier coxib que esté en el mercado. Y con respecto a la interferencia con los anticoagulantes y el ácido acetilsalicílico, todos interfieren en la acción del ácido acetilsalicílico, todos interfieren, los inhibidores de COX-1 o los no selectivos COX-1, COX-2. ¿Por qué? Porque si yo tengo que realizar una terapia antiagregante a un paciente, ese paciente tiene que tener garantizada la inhibición del tromboxano durante todo el tiempo posible. Por eso se utiliza la aspirina, porque la inhibición es irreversible y es eficaz a bajas dosis. Ahora, si mi paciente toma un ibuprofeno antes de la aspirina, lo que va a pasar es que ese tromboxano va a estar inhibido por el ibuprofeno, el cual el mecanismo es reversible, y para cuando llega la aspirina, ese tromboxano inhibido no puede ser de nuevo inhibido, a eso es lo que voy a hablar la redundancia, por lo que sigue de largo, y después de 8 horas ese tromboxano pierde la inhibición porque es reversible el proceso, y el paciente pierde el efecto antiagregante plaquetario, por lo que se recomienda administrar el ibuprofeno desde media hora después de que se administró el ácido acetilsalicílico o la aspirina. Siempre cualquier AINE después, media hora o 1 hora después de la administración de la aspirina. Y con respecto a los anticoagulantes, siempre hay algún tipo de interacción. Lo que sí hay que recordar que todos los medicamentos pueden tener interacciones, pero esas interacciones pueden no ser clínicamente significativas. En el caso de los anticoagulantes, todos los AINES van a tener interacciones, pero se tienen que dar ciertas cositas para que esa interacción sea clínicamente significativa para provocarle un daño al paciente.
eso es importante siempre tener a mano un link para verificar rápido cualquier cosa que estemos en duda. Pueden ingresar acá y en este link ponen el medicamento en cuestión y sale la lista de todas las interacciones de las más leves a las más graves, e incluso pueden agregar 2 o 3, 4, todos los fármacos que puede estar tomando un paciente para ver si un tratamiento nuevo que quieran introducir puede generar alguna dificultad. Bueno, hasta acá estamos. La semana que viene vamos a seguir con los corticoides, la selección y los usos clínicos de corticoides. ¿Alguna consulta que quieran hacer? No, doctora, muchas gracias. Muy bien, bien. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau, chau.